Vamos a avanzar. Orden del día. Vamos a avanzar. Silencio, por favor. El señor Mico está hace bastante rato esperándonos. Le pido disculpas nuevamente, señor Mico. Esta sesión tiene por objeto continuar escuchando el testimonio del señor Sergio Mico en su calidad de exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a las presiones que habría recibido durante el ejercicio de su cargo y que podrían haber sido afectado la autonomía, pluralismo del organismo. Recibir sus sugerencias para fortalecer dicha institución y dar respuesta a las preguntas que quedaron formuladas por las diputadas y diputados de la comisión. Don Sergio Mico, le ofrezco la palabra, por favor. Vuelvo a agradecer por la oportunidad de estar con ustedes. Quiero partir por lamentar, señora diputada, el ingreso ilegal, violento a su residencia. Eso es especialmente grave para cualquier chileno y chilena, habitante del país, y particularmente tratándose de la residencia de una diputada de la República que preside nada menos que la Comisión de Derechos Humanos. Habiendo dicho eso, quiero señalar que envié la exposición que hice, aumentada, corregida, le agregué 43 notas a pie de página sobre la base del debate que tuvimos hace 2 semanas atrás para también fundamentar cada una de las afirmaciones que hice verbalmente, tratando de ser lo más riguroso posible. Así que eso consta en el poder del secretario de la comisión. En tercer lugar, bueno, las ideas centrales del 9 de noviembre, quiero insistir, es que los derechos humanos son de todas y todos los chilenos y chilenas, más aún de todos los habitantes del país, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un servicio público de noble origen, la Comisión Rechtig, y que le pertenece a todos los chilenos y chilenas. En tercer lugar, que la autonomía y el pluralismo de esta institución son centrales para que pueda cumplir con el mandato que le dieron los representantes libremente elegidos por el pueblo. En cuarto lugar, el instituto se vio sometido a presiones que se tradujeron finalmente en ataques directos a la autonomía y el pluralismo del instituto en los últimos 3 años y simplemente quiero poner como autoridad en esta materia un observador externo, la Federación Iberoamericana de Ombudsperson y todas las instituciones globales de derechos humanos condenaron justamente estos ataques contra la autonomía del instituto y los intentos de manipulación política. Y finalmente señalé una serie de propuestas para fortalecer la autonomía y el pluralismo del instituto en dicho documento, donde quiero reforzar la idea, porque así no estaba siendo acogida en el proyecto constitucional, de que haya una sola institución de derechos humanos, que sea un organismo no unipersonal, sino que colegiado, que el método de elección de esas personas por el Congreso Nacional a través de quórum calificado garantice su pluralismo, que las decisiones principales sean tomadas por quórum calificado. Agrego también que de mantenerse la idea de que consejeros del instituto, consejeras sean elegidos por organismos de la sociedad civil, hay que hacer un enorme esfuerzo para que en ese registro del instituto entren cientos y cientos de organismos que defienden los derechos humanos, pero que no participan en los procesos de selección de 4 consejeros y consejeras. Quiero señalar que son decenas de organismos de hombres y mujeres que promueven los derechos de la tercera edad, no están en el listado del instituto, que defienden, promueven la vida, que promueven la educación, en fin. Entonces ahí tenemos un desafío bien grande. Y por último señalé que para aumentar la legitimidad del instituto habría que ampliar el mandato justamente en el sentido de que el instituto tenga facultades para intervenir en caso de violaciones a los derechos humanos, ya no por acción del Estado, sino que por omisión. Dicho lo cual, paso entonces, este fue el marco dentro del cual paso a
responder las preguntas. La verdad, señora presidenta, que anoté 18, y en realidad son 19, porque no le quería contestar a usted, presidenta, se lo voy a contestar la de los juicios laborales. Ya. No, sí se lo voy a contestar. Ya. No es que no. Me di cuenta que tenía un lapso, que no estaba esa pregunta. Bueno, primero, aquí tiene por qué el diputado Palma, presidenta, respondo a través de usted a él, cambió los criterios de contabilidad de las víctimas de trauma ocular. Yo, la verdad de las cosas, que lamento mucho que esta duda siga instalada en el ambiente, porque el 16 de junio del 2021, la unanimidad de los jefes y jefas regionales del INDH y de las unidades de protección de derechos humanos, la unidad de estudios y memoria y la unidad de educación, promoción y participación, insisto, la unanimidad de los organismos, señora presidenta, que estaban encargados justamente de ver quiénes eran las personas que habían sido víctimas de violación a los derechos humanos, que canalizaban las denuncias, a quienes nos señalaban estas son las querellas. La unanimidad declaró lo siguiente: las y los jefes regionales y de unidades estratégicas del INDH desmentimos enfáticamente que se haya producido cualquier tipo de alteración, manipulación o ocultamiento de las cifras que entrega el Instituto con respecto a las víctimas de trauma ocular o de cualquier otra víctima que sufrió la vulneración de sus derechos fundamentales en el contexto de la crisis social. Las y los profesionales del INDH han trabajado en terreno incansablemente para levantar información sobre las violaciones a los derechos humanos y no resulta respetuoso suponer que pudiesen tolerar cualquier alteración, manipulación o ocultamiento de datos, pues detrás de los mismos hay víctimas de violencia institucional que aún espera la respuesta del Estado. Diputado, fue unanimidad de todos los jefes regionales. Entonces usted, por su intermedio, presidenta, disculpa, no es mi... Bien, por su intermedio le digo, señor diputado, y a todos quienes insisten en estas dudas, esto está aclarado el 16 de junio del 2021, pero algunas diputadas siguieron con las dudas. A mí se me citó a la comisión y vine y di estas mismas explicaciones. Y veo que esta acusación que es gravísima y que obviamente compromete la legitimidad del instituto. Así porque si hay diputados y diputadas de la República que creen que el instituto manipula las cifras y que oculta víctimas de trauma ocular, bueno, tenemos un problema gravísimo. Entonces, yo ahí me pregunto, señora presidenta, ¿qué más podemos hacer como instituto para desmentir acusaciones que se repiten y se repiten? Quiero ser aún más categórico. Acá, ¿cuál es el problema? Que nosotros recibimos 460 denuncias y o notificaciones de víctimas de trauma ocular. Me explico. Hay gente que vio a una persona caer, ¿ya?, producto, así lo expresó, así lo vio, de una escopeta antidisturbio que se le disparó a una persona y cayó herida. Se vio a esa persona. Esa persona hace la denuncia. Pero luego en la noche, nuestros funcionarios estuvimos 68 recintos de salud, y se podía recibir la denuncia que podía ser la misma persona u otra, porque nosotros no podemos estar pidiendo los nombres de las personas, ¿ya? Entonces, lo que le quiero señalar es que 460 casos eran esos. Ahora, las querellas criminales del INDH, y es lo que dicen todos los funcionarios, son sobre la base de lo que a nosotros recogimos la información, la contrastamos, recibimos las denuncias de las personas, ¿ya? Ahora, ¿significa eso que todas las personas que fueron víctimas de trauma ocular hicieron la denuncia? No. ¿Significa esto que todas las personas que hicieron la denuncia presentaron la querella? No. ¿Significa que todas las personas que presentaron las querellas le hicieron a través del instituto? No. Pero el punto es que el instituto, si quiere actuar responsablemente y no ser sometido ya a un cuestionamiento a su legitimidad, responde por lo que nosotros llamamos, por lo que hemos visto y oído, generado y contrastado. Quiero ser más categórico aún. A nosotros se nos dio una facultad que no pedimos, el diputado Barrera. Y cuando el diputado Barrera nos pidió
el instituto tiene que acreditar víctimas de violación a los derechos humanos. Nosotros no pedimos esa facultad, no, ya. Hemos acreditado víctimas de trauma ocular. Y por prácticamente todos los casos, por unanimidad, más de los 2/3 de los consejeros y consejeras, hemos acreditado, bajo mi mandato, 140 personas víctimas de trauma ocular. 140. Esa es la cifra que yo puedo dar responsablemente, ¿ya? Ahora, ¿significa, vuelvo a insistir, que estos son todos los casos? No. Pero el instituto tiene que responder, señora presidenta, con la mayor responsabilidad. ¿Quién le corresponde? Y nuevamente yo creo que acá esto es un tema central. ¿A quién le corresponde determinar cuántas son las víctimas de trauma ocular? Y si esos traumas oculares, ¿en qué condiciones se produjeron? ¿Fueron por uso de escopetas antidisturbios o no? Y si fueron objeto de los traumas oculares producto de la escopeta antidisturbios, cuando se utilizaron esa escopeta antidisturbios, ¿en qué circunstancias se hizo? ¿Se respetaron los protocolos? Bueno, para eso hay una institución que es el Ministerio Público que investiga, tribunales de justicia que juzgan y que condenan. No es el instituto. Pero yo veo con pesar que se nos siguen adjudicando a nosotros facultades que no tenemos y que por actuar con la mayor responsabilidad posible, bueno, se nos dice, bueno, usted está manipulando las cifras, etcétera. Quiero dar, entonces, perdón, el diputado Barrera, cuando presentó este proyecto de ley, y este es un dato muy importante, él dijo, estas son la cantidad de víctimas de trauma ocular, y dijo 455. ¿Y cuál es la fuente de información que dio el diputado Barrera? La del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces yo no entiendo que por una parte se nos acusa que manipulamos reduciendo las cifras, pero cuando se citan las cifras, se cita el instituto. ¿Qué dijo en marzo del 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las víctimas de trauma ocular? 460 casos. Fuente de información, el instituto. Entonces, ¿dónde está el ocultamiento de la información? ¿Quién lo ocultó? Oye, si hubo un intento de ocultamiento, parece que fue bastante estúpido, porque está el diputado Barrera, lo invoca, y la Comisión Interamericana también lo invoca. Entonces, yo simplemente, discúlpenme el tono, porque este creo que es el tema más delicado, porque estamos hablando de una tragedia, que son las víctimas de trauma ocular, que el instituto ha actuado con toda la responsabilidad del mundo. Quiero dar otro dato más. Las cifras que ha dado el instituto y el seguimiento judicial de 173 querellas, que hoy día son 187, ¿ya? Fueron aprobadas por la unanimidad del Consejo. Hay 2 informes de seguimiento, donde nosotros decimos, bueno, estos son los causas de víctima de trauma ocular, donde el instituto puede decir responsablemente que cree que las personas sufrieron un trauma ocular gravísimo producto de los agentes estatales. Bueno, esas cifras son generadas por los jefes regionales, que se los entrega a una unidad de protección de derechos humanos y que el instituto, a través de su consejo, entregó un informe anual en 3 informes aprobados por la unanimidad. Entonces, después no nos podemos quejar de que haya problemas de legitimidad del instituto, cuando somos nosotros mismos, y digo nosotros mismos servidores públicos, que estamos preocupados que no se violen los derechos humanos, de que el Estado de Chile actúe con diligencia, bueno, los que nos empezamos, digamos, a cuestionar en esta magnitud. Quiero ser categórico, el instituto no ha manipulado ninguna cifra de violación a los derechos humanos, ninguna. Ahora, segundo, el diputado Palma, ¿considera usted violar los derechos humanos el recibir disparos oculares por parte de agentes policiales del Estado? Bueno, el informe anual del Instituto del 2019 y los de seguimiento 2020 y 2021 por unanimidad ha dicho que hay gravísimas violaciones a los derechos humanos y que hay un número que lo voy a señalar también, porque acá también se empiezan a dar cifras y que deben ser contrastadas con la realidad, ¿ya? Y que en las 7.000 denuncias que nosotros recibimos, nosotros en un momento que todo el Estado de Chile se había venido literalmente abajo, no el 18, el instituto partió estando en las estaciones de trenes de metro el 17 de octubre, 17, ¿ya? Nosotros recibimos 7.000 denuncias, las procesamos, las analizamos, bueno, de esas llegamos a la conclusión de que habían 3.412 personas, de las renuncias que nosotros recibimos, que era plausible, ¿ya? Que eran víctimas de un abuso
en el uso de la fuerza pública de un agente estatal. Bueno, al diputado Palma le quiero informar, porque yo hasta donde le entendí, él cree que acá hubo un ataque sistemático, ¿ya?, que ningún informe internacional ha señalado que existe. Y que una prueba de esto, es lo que yo entendí, señora Presidenta, puedo haberme equivocado, es que se les disparaba directamente en la cara a las personas y que ese era el gran delito. La verdad, las cosas, que las cifras son estas. El instituto ya presentó 3.114 querellas criminales. Por apremios ilegítimos son 2.231 casos. ¿Ya? Es decir, para que el diputado Palma sepa, ¿ya?, apremios ilegítimos ya es, a nuestro, así por las querellas criminales, que es el hecho más masivo de comisión de delitos, a nuestro entender, donde habían antecedentes fundados para considerar que era una violación de derechos humanos, que vuelvo a reiterar, quien investiga, juzga y sanciona son los tribunales de justicia. Víctimas de trauma ocular, yo ya les dije, son 187 casos que nosotros llegamos a la conclusión de que habrían antecedentes fundados para sostener que hay agentes estatales involucrados. Es decir, estamos hablando del 5% de las querellas criminales del instituto. Y ahí no me puedo dejar de hacer una reflexión, porque se habló de la cantidad de carabineros que tenían trauma ocular. De repente se dijo en la sesión, no, parece que no eran 5, sino que eran 3 y quizá era 1. Y yo me pregunto en qué momento el número de víctimas de trauma ocular pasa a ser importante. Yo he estado con 2 de esos carabineros que tomaron la decisión de seguir trabajando. Uno se llama el pirata grande y el otro el pirata chico. Así se tratan con cariño. ¿En qué momento el número de víctimas de trauma ocular pasa a ser inaceptable? Entonces, yo digo esto, ¿por qué? Porque estoy señalando el número de trauma ocular. Son el 5% de nuestras querellas, pero eso no significa, bueno, entonces, esto es poco importante, no, cuantitativamente hablando, porque estamos hablando de una monstruosidad. Ahora, dicho entonces al diputado, entonces, por su intermedio, el presidente, al diputado Palma, esas son las cifras que yo le puedo decir sobre los tipos de delitos que se cometieron ya durante el estallido social, a partir de lo que vio, observó y las renuncias que recibió el instituto. ¿Considera usted que ha habido legítima defensa o una forma de repeler los delitos durante el estallido social legítimas? Bueno, diputado Palma también nos preguntó esto. Bueno, son los tribunales de justicia tienen que determinar si hay legítima defensa o no. Si un agente estatal es sometido a un ataque directo que puede afectar su integridad física o de ciudadanos que él tiene que proteger, tiene derecho a utilizar las armas que se llamaban no letales y que hoy día son llamadas menos letales, después de nuestra experiencia el 18 de octubre. Si se intenta asesinar una persona, un agente del Estado, tiene derecho a la legítima defensa. Esto lo ha recordado la ministra del Interior a propósito de una persona, un delincuente común, que entiendo que estaba armado y que el carabinero le disparó a la pierna. La otra persona no estaba, entiendo, armado, el delincuente. Pero ella, la ministra de Interior y con Justicia, ha dicho, bueno, ahí hay un uso legítimo de la fuerza. Ahora, de todas las denuncias que hizo el instituto, ¿en cuántos casos se hizo uso de la fuerza física legítima? Bueno, tenemos casos como el de Panguipulli, que la justicia dijo que hubo legítima defensa. Y hay otros casos donde ya hay condenados por cuasi delito de homicidio. Y discúlpenme, he pensado mucho en hacer esta reflexión, pero la voy a hacer. Cuando una persona, cualquiera de ustedes, es acusado de ser autor, cómplice o encubridor de un delito de lesa humanidad, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Cómo es posible que me acusen de esto a mí? Yo, que peleé contra la dictadura, yo. Y de repente la reflexión que tenemos que hacernos es otra. ¿Por qué no a mí?
¿Por qué a mí no me habría de ocurrir esto? Que como director del instituto estuve en Santiago 1, donde son cientos, miles de personas que están en nuestros sistemas penales bajo prisión preventiva. Muchos de ellos van a estar en la cárcel, van a ser infamados en sus nombres y al final el Estado va a decir, usted no es culpable. También en Puente Alto estuve con personas que si iban a ser condenadas, sus condenas se iban a ser inferiores a la condena que iba a establecer un tribunal de justicia. Y en el caso de Panguipulli, donde el instituto presentó una querella criminal, porque es una reflexión que nos hacíamos los funcionarios y funcionarias, porque nuestras querellas, quiero decirle a todos ustedes, son innominadas. Pero inmediatamente aparecía un periodista, un video, una foto, un rostro, una familia, un domicilio, y esas personas literalmente eran condenadas. Entonces, vuelvo para atrás, me tocó a mí ahora, me tocó a mí. Creo que la querella es aberrante, lo han dicho los principales penalistas de Chile. Pero yo tengo que hacer esta reflexión delante de usted. Y si esto sirve al reencuentro democrático de todos los chilenos, la hago con toda la fuerza que tengo. El instituto presentó querella y se me preguntó, ¿y qué pasa si eran que denuncias falsas? Bueno, no eran nominadas, sí, pero ahí están, los nombres salían, etcétera. Bueno, los tribunales de justicia van a determinar lo absurdo, lo malévolo, lo infame que es esta querella criminal, pero bueno, ahora le tocó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, me parece bien. Bueno, continúo. ¿Cómo evitar también, el diputado Araya, que las denuncias no sean reales? Bueno, nuestra política fue estar en 349 manifestaciones. Estuvimos con 13.000, dan las cifras en el informe, personas detenidas. Estuvimos con más de 4.000 personas que en centros de salud ya estaban con lesiones de distinto tipo. Entonces, nuestro esfuerzo fue no dar, por cierto, los videos, sino que estar ahí, escuchar testimonios. Ahí también les quiero señalar, disculpen, pero yo no quiero que esto vuelva a ocurrir en Chile. Pero si vuelve a ocurrir, yo quiero también, porque acá estamos escribiendo un borrador también de la historia de Chile, así entiendo mi comparecencia acá, ¿ya? El primer borrador en esta Comisión de Derechos Humanos, ya pasado este periodo, es que, ¿cuál fue el criterio del instituto? Nosotros partíamos de la base, si una persona, una mujer, un hombre, dice, yo estuve en un calabozo y me desnudaron y me vejaron, ¿ya? Y superando la vergüenza, hace esa denuncia al instituto. Nuestro criterio era, ¿cuál era nuestro criterio? Darlo o sea, porque era muy infamante, si sabe que no le creemos, apórtenos pruebas. Además, uno de los problemas que tenemos es que las violaciones a los derechos humanos son de muy difícil prueba. Obviamente no había una cámara en ese recinto, en esa mazmorra donde bueno, ese fue nuestro criterio. Pero nuevamente, quienes investigan y juzgan son otros, no nosotros. Bueno, continúo. Octava pregunta. El diputado Guzmán me preguntó, bueno, ¿cómo estaba funcionando hoy día el instituto con respecto a autonomía y pluralismo? Bueno, yo dejé de ser director del instituto, Consuelo Contreras tiene que dar a conocer, bueno, cuál ha sido su experiencia estos últimos 4 meses. Yo simplemente quiero decir que el instituto defendió su autonomía y pluralismo con toda la fuerza que pudo y no fue instrumentalizado políticamente. Y ahí voy a la pregunta del diputado Kaiser. ¿Cuál cree usted que era el objetivo de esta instrumentalización? Es una pregunta bastante fácil de responder, ¿ya? Yo lo que puedo responderle, diputado, es lo primero. Órganos externos dijeron, acá claramente hay un intento de manipulación del instituto.
se toma el instituto 8 meses para decirle que hay presos políticos, que hay violaciones sistemáticas, que hay que desmilitarizar el Gualmapu, etcétera. ¿Ya? Y si el instituto no dice eso, bueno, no les entregamos la casa. Señor Mico se tiene que ir del consejo. ¿Ya? Bueno, ahora, segunda reflexión, yo no voy a atribuir intenciones, pues yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Cuando los chilenos y chilenas éramos testigos, directos e indirectos, de el horror de las violaciones a los derechos humanos y de la violencia que se ejercía contra las personas, acá se ha mencionado, hubo un debate, escuché en la mañana, en Chile se quemaron templos cristianos e iglesias católicas. Yo me pregunto qué hubiese pasado en Europa si se quema una sinagoga o una mezquita. Esa fue, y digo esto, porque estamos hablando de lo más sagrado que es el espíritu, ¿ya? Sagrado no en el sentido religioso, sino que insacrificable. Esto es como un mínimo civilizatorio, ¿ya? Ahí donde se entierran a las personas, el teniente Merino, en la iglesia de San Francisco. Por decir estas cosas, el instituto era condenado, ¿ah? Nos acusaban de ser defensores de luminarias, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué teníamos que estar hablando de templos y de edificios públicos o privados? Bueno, les digo, esto fue entonces, era tal la violencia lo que se estaba viviendo en el país, está la ira, y la ira hay momentos que es justa, que yo puedo entender que gente llevada por la justa ira le hubiese exigido al instituto: ustedes tienen que ser mucho más radicales. Acá se habló, bueno, señor Mico, ¿por qué no habló con este tono antes? Les quiero decir, bueno, si tuviera otro tono de voz, les quiero decir que lo utilizaría, ¿ah? Pero es el que tengo. Pero yo hablaba como director de un órgano colegiado donde hay personas de las más variadas culturas en el mundo de los derechos humanos, y me parece muy bien. Yo puedo entender, les insisto, estas críticas al instituto, o que exageraron, ¿no? Hoy día hay mucha gente que está apoyando la gestión del instituto bajo mi mandato, pero eso lo hice mención, pero fueron extraordinariamente críticos. El instituto está exagerando esto, lo está exagerando, y esto está desarmando a Carabineros, y las críticas eran tremendas. Bueno, eso yo lo puedo entender, es parte además de la crítica política, pero lo que es inaceptable es que se mienta. Y en el caso de Plaza Baquedano se mintió. Yo como director aclaré inmediatamente de que nosotros no habíamos dicho de que había un centro de tortura. Y eso ya superamos lo tolerable. En el documento está señalado, pero cuando las fuerzas políticas no condenan la violencia, se empiezan a corroer las democracias gravemente, y eso es condenable. Bueno, yo entiendo que en este clima hubo gente, fuerzas políticas, y dijeron acá ¿quién resuelve esto? Bueno, son los tribunales de justicia, pero se quiso hacer efectivas responsabilidades políticas, muy bien, en una vía institucional que son las acusaciones constitucionales, pero también hubo vías extrainstitucionales, la desobediencia civil, pero también antiinstitucionales, la violencia política y la llamada a la toma de la moneda. Yo quiero hacer un homenaje a una persona que jamás pensé que le iba a hacer un homenaje, que es el ex candidato presidencial Artés. Pero él, cuando yo hablé de esto, él dijo: no, si yo fui, yo lo hice. Él lo reconoció. Me parece muy bien. Y los demás que estuvieron en esto. Bueno, la situación era gravísima, lo que se vivió en Chile. Violación a los derechos humanos y aguda violencia. Entonces, diputado Kaiser, para terminar esta respuesta, que le doy la mayor trascendencia, porque esto no puede volver a ocurrir. Bueno, todas estas cuestiones hay que investigarlas. Bueno, ¿quiénes estuvieron detrás de eso? Quiero insistir, no soy ni fiscal ni verdugo, pero quiero hacer una aclaración porque se ha prestado para comentarios. Yo cuando digo vean los medios, las redes sociales, simplemente digo, vean ustedes quiénes llamaron a hacer esto y a esto otro. Vean las declaraciones públicas. Acá yo no quiero aparecer apuntando con el dedo, salvo en el caso que acabo de mencionar, haciéndole un homenaje al ex candidato presidencial, porque él lo señaló, pero bueno, así como le hemos exigido como instituto, bueno, a Carabineros de Chile reconozcan su responsabilidad en esto, bueno, eso es todo servidor público tiene que asumir sus responsabilidades.
particularmente en situaciones de crisis como las que hemos vivido. Continúo. ¿Cree usted que las querellas que se interpusieron en contra suya son para un asesinato de imagen? No está, entiendo, el diputado Ramírez, creo que se llamaba, quien también se quejó amargamente de que ahora pareciera ser que el señor Mico es la víctima, habiendo sufrido tanto. Entonces ahí yo quiero hacer 3 reflexiones. Primero, los que presentaron las querellas criminales y han hecho esta campaña sistemática en contra del instituto y en contra de mi persona son los que tienen que responder, no yo. Ustedes comprenderán que yo no estoy especialmente feliz entre que defiendo la gestión, en que tengo que estar demostrando que no soy un delincuente. Bueno, se trasladó el debate. Y voy a hacer en esta parte bien duro, porque voy a decir que yo no contaba con la astucia del señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Porque finalmente me ha puesto lo siguiente, se le cumplió, eso se llama profecía autocumplida, porque ustedes vieron, desde la noche que yo fui elegido, este señor viene a defender a Piñera, viene a defender al presidente de la República Piñera, eso es. Bueno, lo consiguieron, porque lo que va a ocurrir acá es que yo tengo que ir a los tribunales de justicia a decir que no hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Eso se lo debemos al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. El que va a ir a hacer la defensa del Estado de Chile, que no cometió violaciones, es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Culpa mía? No. ¿No? Y es lo que Alejandro Navarro, que sí presentó querellas por delitos de lesa humanidad, lo dijo. Así, el director del instituto, la institución que presenta 3.000 querellas, que hace informes que son recogidos a nivel mundial, ya el que termina dando las explicaciones de que en Chile no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Notable. Notable. Bueno, entonces yo no quise estar en las circunstancias, obviamente, pero me veo en la obligación no de defenderme yo estoy defendiendo una institución y quiero decirles más, un Estado democrático. Yo estoy absolutamente convencido y si aparecen otros antecedentes, bueno, que los aporten. Así, si hay diputados que creen o diputadas que hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, yo les pediría, por favor, llévenlo inmediatamente a los tribunales de justicia, entréguenlo a la Fiscalía. Ahora, me honra Analía Uriarte, Alejandro Navarro, les di las gracias a personas que piensan muy distinto, entre ellos la Cámara de Diputados, y ahora Consuelo Contreras. Consuelo también ha declarado que no está de acuerdo con la querella. ¿No? Pero no me hace feliz estar en esta situación, pero entiendo que también está dentro del perfil del cargo. Bueno, me alegro mucho, a propósito del debate, si hay responsabilidades por omisión en la violación de los derechos humanos, la verdad es que el 6 de enero del 2020 fuimos incapaces de sacar una declaración en ese sentido a propósito de la macrozona sur. Ya, no hubo unanimidad en el Consejo. Consuelo Contreras, cosa que la enaltece, ha dicho que por omisión pueden haber violaciones a los derechos humanos. Esto es de la mayor importancia, porque cada vez que los funcionarios del instituto recorrían la macrozona sur, o yo personalmente iba a las comisarías a hablar con los carabineros, la pregunta era, nosotros no tenemos derechos humanos, el instituto no los defiende. Entonces, yo creo que de las cosas positivas de todo este drama que hemos vivido es este. Bueno, diputado Kaiser, yo le quiero señalar también, y hubo otras 2 preguntas más en ese sentido, la unanimidad del Consejo. El 18 de diciembre del 2019 pidió que haya políticas públicas de reparación a las víctimas de la violencia particulares. Unanimidad. Esta es una de las razones por la cual la Comisión Chilena de Derechos Humanos nos llevó a La Haya, porque dicen que ese es un acuerdo que está fuera, que no corresponde, porque no hay violación a los derechos humanos en estos casos. La unanimidad del Consejo. Y les quiero decir más, cuando se aprobó la glosa para acreditar víctimas de violación a los derechos humanos con pensiones de gracia, como director pedí que hubiese una glosa también para las víctimas de violencia de particulares, para que se les diera también las pensiones. Ahora, yo no sé qué ha pasado con esa glosa, pero eso es un empate, no. Pero sí el reconocimiento que toda persona que tiene su dignidad y derecho a la vida, a la propiedad, tiene que recibir una compensación del Estado. Yo creo que las declaraciones de la actual directora van a servir para que haya más verdad, justicia y reparación.
Yo ya aclaré el tema, señor presidente, con respecto al tema de las víctimas de trauma ocular. ¿Ah? Nosotros no manipulamos nada, no ocultamos nada, lo prueba el propio proyecto de ley del diputado Barrera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cita las cifras del instituto, pero nosotros nos atuvimos y nos atenemos. Vean la querella criminales que sigue presentando el instituto, en esto no hemos cambiado hay una nueva directora, pero se mantiene la misma política. Nosotros queremos fundamentar nuestras afirmaciones en el terreno más duro posible, y en este caso son, bueno, estos 187 casos, nosotros creemos que un agente estatal hizo uso abusivo de la fuerza a tal y que causó un trauma ocular. Pero insisto, yo en el Hospital del Salvador, discúlpenme que me extienda, pero en el Hospital del Salvador yo vi gente se me arrancaba, yo vestido de amarillo, me acercaba a las personas, les sangraba el rostro, me miraban y salían arrancando. No querían hacer la denuncia. O hay gente que queriendo hacer de esto nos pasa también con los delitos comunes, dicen, ¿para qué voy a hacer la denuncia si esto no sirve para nada? Bueno, en fin, entonces quiero insistir, ¿esto significa que el instituto redujo las cifras? No. Lo que está diciendo es que puede responder por estos casos con todos los antecedentes recolectados. Bueno, la diputada Castillo me preguntó por qué habla de amenazas, presiones. Creo que el documento ha sido bastante claro y quiero insistir en el tema de la toma, que fue muy categórica, y los 61 días de paro de los funcionarios. Los funcionarios, quiero insistir en este punto, son ciudadanos, tienen libertad de expresión, libertad de asociación, tienen su doctrina, ideología, religiones. Es su derecho, es su deber dar a conocer sus opiniones, por lo que no puede ocurrir es que se hagan paro durante 61 días por decisiones que legítimamente el Consejo tomó que eran contrarias a sus opiniones. Ese es todo mi punto. Y eso no puede volver a ocurrir más. Bueno, la diputada Candelaria Cededo no está presente, pero preguntó cuál es la composición del Consejo, está en el documento. Y por último, con respecto al tema judicial, es bien doloroso, Presidenta, cuando usted empieza a leer las declaraciones que hizo una funcionaria en contra mía. Yo me podría asilar, porque estamos hablando de la autonomía del instituto, y se ha dicho, mire, es la Contraloría la que vela por las políticas de personal, no es la Cámara de Diputados. Entonces, Presidenta, yo me puedo quedar ahí y decirle, ¿sabe qué? No es competencia de usted. Y no, es competencia tuya. Me parece muy bien que usted haga ver, ¿sabe qué? Yo creo que acá la política laboral del instituto, acá estos fallos judiciales nos tienen preocupados. Yo podría formalmente decir la autonomía del instituto es que no se pueden meter en temas administrativos y laborales. Nunca ha sido mi criterio. Así que, primera reflexión. Segundo, usted sabe que ese es uno de los 3 argumentos para fundar la querella criminal en mi contra. Es uno de los 3 argumentos, ¿no? Por lo tanto, ahí me pone una situación bien difícil, porque esto ya está en sede judicial. Y acá literalmente todo lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra. ¿Ya? Pero le quiero decir lo siguiente. Es bien difícil ganar un juicio laboral cuando el presidente del sindicato, la ex jefa de gabinete, la actual de la anterior directora, y 2 consejeras van a declarar en contra del instituto. Y usted hizo una pregunta súper relevante. Esto le costó al instituto una condena agraviante y 30 millones de pesos. Bueno, ¿quién responde por qué esos 30 millones de pesos no se destinaron a abogados y psicólogos? ¿Quién los demandó? ¿Quién los recepcionó? Yo cometí un error. No fui a declarar. No fui a declarar. Porque dije y cometí un error gravísimo. Voy a agudizar aún más los conflictos. Y me equivoqué. Y voy a ir a declarar ahora en sede penal. Punto. Y porque con esto termino. Este es un Estado democrático de derecho. Y uno gana y lo pierde los juicios. Pero lo importante es que sean los tribunales de justicia los que determinan esto. Bueno,
señora presidenta, yo no le puedo dar más detalles de eso por la razón que le he dado. Pero sí, esto está sometido a escrutinio público y ante un juez de la República, en lo penal, voy a tener que ir a responder por eso. Y con mi deber no más voy a cumplir. Muchas gracias. Presidenta, que sí, vale, ya está empezando a hablar. Sí, voy a... ya están reiniciando el equipo. Hay que esperar, nos avisan. Ahora sí, ya está. Estamos. Gracias, don Sergio Mico, por su intervención. Les quiero decir que son las 16:31. No sé si hay alguna segunda ronda de preguntas. Yo al final quiero hacer solo 2 preguntas. No sé si son preguntas o afirmaciones, solo para aclarar cosas en esta comisión. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. En su opinión, don Sergio, ¿cuáles habrían sido las consecuencias de que usted hubiese establecido o declarado de que existían violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos? La segunda consulta, señora presidenta. ¿Tiene usted la impresión o pudo usted percibir que durante el 18-10, de parte de aquellos que están operando desde la civilidad violencia, que ahí existían grupos que actuaban de manera coordinada y con una estructura de mando? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, diputado, por su intermedio, al diputado Alavés, circunstancias muy extremas, había que hablar y tratar de hacer el mayor posible esfuerzo de pedagogía democrática. En un momento dado nos encontramos con una reacción muy virulenta en contra del instituto, justamente porque se veían actos de violencia extrema en contra de Carabineros y el instituto no presentaba querellas criminales. ¿Ya? O destrucción de inmuebles y el instituto no hacía las denuncias del caso. En ese marco, en el debate del Consejo del Instituto, efectivamente hubo un debate si correspondía, por ejemplo, que nosotros nos metiéramos en estos casos, porque se atribuía este concepto más restringido de violación a los derechos humanos, de que tenía que ser agentes del Estado. En el caso de que se mencionó la libertad religiosa, acá la pregunta era, y fue un debate que se resolvió por unanimidad, era si se quema un templo cristiano y lo hacen particulares, ¿es una violación de derechos humanos? Contra la libertad de expresión, entonces los sectores más conservadores, que en este caso son izquierda, decían no, porque solamente hay violación a los derechos humanos, a la libertad religiosa, cuando es el Estado, por ejemplo, cuando impone una religión o extermina miembros de una religión. No sé si se me entiende. Ese era el debate. Bueno, y había otros que sosteníamos que la libertad religiosa, el deber del Estado de garantizar la libertad religiosa, obviamente pasa por no imponer una religión, pero también garantizar que las personas puedan ir a su culto en la Araucanía sin miedo a que le quemen el templo. Ese fue el debate que se resolvió. Ahora, diciendo acá hay una violación de los derechos humanos, nos costó, pero logramos ese acuerdo. Dentro de ese marco, diputado, yo tenía que hablar a nombre de todo el Consejo y tenía que dar explicaciones que, claro, yo no podía hacer un tratado de derechos humanos. Usted leyó un tuit, ¿ya? Y tuve que hacer estas aclaraciones y también agregaba, bueno, Carabineros de Chile tiene un deber especial porque tiene el monopolio de la fuerza física legítima, primero. Segundo, si usted ataca a un carabinero de tal gravedad que hay un delito especial que se llama de maltrato de obra carabinero. Y por lo tanto, ahí sostuve yo que había también una protección hacia Carabineros. Pero claro, cuando usted lee ese tuit que usted me señala que efectivamente yo lo dije, aparezco yo dándole una interpretación restringida a violación de los derechos humanos que se tiene que entender solamente en este contexto. Ahora, yo no hice esa declaración por presión, sino porque tenía que dar una explicación, por mala que fuera, para a todas aquellas personas que me estaban cuestionando por qué nosotros no presentábamos las querellas criminales a favor de esos carabineros que eran agredidos. Eso fue.
le quiero decir que mi experiencia era, entre más daba esa explicación, menos se entendía el instituto, y por eso yo me alegro que estemos abriendo ahí el debate. ¿Ya? Ahora, con respecto a las consecuencias de si yo hubiese declarado sistematicidad o no, yo quiero señalar acá nuevamente, yo no quiero ser ni fiscal ni verdugo, pero está en el documento. Yo me enteré que se estaba diciendo a nivel internacional de que el director del instituto había dicho que las violaciones eran sistemáticas. Declaración que era gravísima. En aquellos momentos, a nivel internacional, lo que se veía era el horror de lo que estaba ocurriendo en Chile. Gente que le perdía los ojos, ¿ya? Brutales violaciones a los derechos humanos, quema. Entonces, en ese momento que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un órgano autónomo y estatal, apareciera diciendo eso, me pareció gravísimo. Se invocó mi nombre, como también en el caso de Metro Baquedano. Estaba obligado a hacer el desmentido. Lo hice. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese hecho ese desmentido que hice el 3 de noviembre? Son juicios hipotéticos, pero sabe, Presidenta, yo quiero señalarle a través suyo al diputado Kaiser, disculpen la extrema vanidad, pero voy a hablar una vez más de mí. Yo soy profesor de filosofía política y teoría política. Alcancé a ver, además, el desquiciamiento final de la democracia. El 11 de septiembre del 73 no llegó por arte de magia. Se fue acumulando el odio, la violencia. Y ustedes van a encontrar en un pie de página del documento que les entregué 8 indicadores que señalan cómo se empiezan a destruir las democracias. Es decir, cuando usted está debatiendo si hay guerra o no, y hay un general que se involucra en ese debate, cuando se está legitimando o no condenando el uso de la violencia en política, cuando no se coopera con el Ejecutivo en medio de una crisis política, social, económica, ¿ya? Cuando no se le reconoce al otro sus derechos, bueno, estamos en una pendiente resbaladiza que termina, ahí están las citas, en el quiebre de la democracia. No lo digo yo, lo dice la teoría política. Yo no me voy a desdoblar como director del instituto. Con un gran exdiputado de la República escribimos un libro sobre este tema. Entonces, todos los indicadores, yo les ruego a ustedes vean los 8 indicadores, se van a dar cuenta que Chile estaba conduciendo a su democracia al despeñadero. Ahí están los 8 indicadores. Entonces, ¿iba a ocurrir eso o no, señora Presidenta? Yo no sé, pero mi deber como director del instituto, y teniendo los conocimientos, ¿ya?, teóricos, pero también habiendo vivido, tenía 9 años, pero sé perfectamente lo que ocurrió en Chile en el 73, bueno, era mi deber hablar, punto. Ahora, a mí nadie me obligó a ser director del instituto, y bueno, y cuando uno tiene esas circunstancias históricas que hablar, bueno, hablé. Ahora, el diputado Palma, a ver, yo le quiero señalar por su intermedio, Presidenta, que yo no quise emplazarlo, que usted no condena la quema de iglesia, ¿no? Para nada. Ahora, también esto fue el debate en el Consejo del Instituto, y esto es muy importante. Bueno, pero en la iglesia hay abusadores, esto se discutió en el Consejo del Instituto. Hay que comprender por qué están quemando las iglesias, porque hay sacerdotes que son abusadores de los derechos de los niños, de la integridad. Eso se discutió. Entonces, ahí nuevamente, disculpen, en el informe del instituto hay un primer capítulo para explicar las causas de la crisis, porque nosotros no hablamos de estallido social, ¿ah? Esto no es como que había una bomba que explotó de repente, no hay causas. Y en el segundo capítulo tratamos de comprender, pero no justificar.
porque esto lo discutimos, es decir, se pueden decir cosas terribles contra los sectores más extremos del islamismo y su tratamiento que se le da a las mujeres, pero eso no justifica que empecemos a quemar las mezquitas. Pero esto fue un debate que se dio, diputado. Entonces, la reflexión que usted hace también se hizo dentro del Consejo, pero hubo unanimidad en decir, bueno, uno puede comprender mucho, pero justificar es hacer algo que es objetivamente injusto, justo, y no se pueden quemar los templos. No hay ningún motivo para que se atente contra eso. Y en eso yo creo. Ahora, lo del enemigo interno y la guerra, Presidenta, y por su intermedio al diputado, bueno, es que eso es lo absurdo. Yo tengo que empezar a explicar lo que quiso decir el presidente de la República, Sebastián Piñera. Porque ustedes me enrostran esto a mí. Ya, perdonen, ustedes ponen esto como prueba de algo. Entonces, nuevamente, como la persona que es acusada, el exdirector del instituto, bueno, yo tengo que empezar a hacer, ¿qué? Interpretación de lo que quiso decir el presidente de la República. Y si eso es causal o no para pensar que esta era la política. Entonces, nuevamente, diputado, me pone en una situación extrema, ¿ya? Extrema. Estas son cosas que tiene que aclarar el expresidente de la República, no yo. Ahora, camarada, compañera, porque usted lo señaló, peleamos juntos. Yo recibí premios junto con la Viviana Díaz. Hay muchos militantes de su partido que me han escrito cosas muy bellas porque peleamos juntos y nos protegemos juntos. Entonces, a mí me parece terrible, Presidenta, que usted me pregunte si hubo o no hubo violación a los derechos humanos. Lo he dicho en todos los tonos. El 4 de noviembre lo señalamos, violaciones gravísimas, y quiero insistir en esto. Concurrieron personas que habían sido nombradas por el expresidente de la República, Sebastián Piñera, por una persona elegida por el presidente Sebastián Piñera, y él dijo, los hechos son estos. Entonces yo quiero reivindicar la capacidad que tenemos los chilenos y las chilenas de ponernos de acuerdo en verdades. Esto está ocurriendo en Chile y lo condenamos, presidente. Entonces, ¿por qué es necesario que yo tenga nuevamente que decir esto? Porque se confunde que yo diga que no hubo una política activa, concertada para violar los derechos humanos, pero que hubo gravísimas violaciones. Yo les ruego, ya que está el Congreso Nacional, que averigüen qué han hecho otras instituciones de derechos humanos. ¿Cuántas querellas se presentaron en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina? Entonces, bueno, ahora, yo le agradezco, Presidenta, que yo no dije que Arte era comunista, ¿ya? Y lo que pasa, perfecto, no. Pero y quiero decir que él tiene todo mi reconocimiento, porque él lo dijo públicamente. Pero yo me pregunto que hubo varios más. Ya, y claro, eso es mi punto. Ahora, yo le agradezco que usted mencione de que yo nunca he dicho el Partido Comunista hizo tal cosa intentando tomarse la moneda, porque se empiezan a atribuir cuestiones. Pero lo que sí yo he dicho, y usted lo ha señalado, que consistentemente de parte de miembros del Partido Comunista, ni siquiera todo, porque yo le insisto, yo he recibido cualquier cantidad de apoyo de ex dirigentes comunistas en mis tiempos y de alumnos míos comunistas, ¿ya? Y ustedes ahí también tienen que asumir lo que fue la política del Partido Comunista o de algunos miembros del Partido Comunista con respecto a la autonomía y el pluralismo del instituto, cuando yo hice afirmaciones que el Partido Comunista no las compartió. Presidenta, legítimamente, pero sí, pero lo que no se puede hacer son apoyar vías de hecho. Lo que no se puede hacer es que irse a meter a una toma para apoyar la toma, por ejemplo. Y ahí yo creo que cruzamos el límite. Bueno, eso es. Mire, le quiero decir, sí, Juan, le quiero decir que no están nuestras atribuciones. Si hay un grupo de diputados, todos quieren salir de esta reunión y hacer una declaración con el señor Mico condenando la querella, pueden salir y hacerlo. No está dentro de las atribuciones de esta comisión sacar una resolución de condenar un acto de otro órgano como es una condena, además por un tema tan delicado. Usted acaba de decir condena. Le quiero decir además que si lo llevamos a votación, habemos varios que no vamos a estar de acuerdo. Porque habemos varios, es que voy a aclarar algo.
Voy a aclarar algo. Hay temas que no pueden obligar, Por eso estoy dando una solución. Si alguno de ustedes quiere salir con el señor Mico, que están en todo su derecho a hacer un punto de prensa respecto a la querella hecha por la Comisión de Chilena de Derechos Humanos, están en todo su derecho. Pero no es una decisión porque no está entre las atribuciones y funciones de la comisión. Y eso no lo vamos a saltar. Ya no soy de esta comisión, pero ya. Señora presidenta, yo tengo que lamentablemente concordar con usted, sería inconstitucional, nosotros no nos podemos abocar a causas pendientes. Gracias, señora presidenta. No soy de esta comisión, pero te lo digo. Son las 5, perdónenme, pero es que después voy a aplazar al término de esta discusión porque tengo que hacerlo reglamentariamente. Esta es una... Espéreme, sí. Por favor, le entiendo absolutamente, le agradezco mucho su presencia. Tiene razón. Disculpe la incomodidad. Sí, ya. Tiene razón. Tiene razón. Que esté muy bien, hasta luego. Secretario.